Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Agradecido estoy al Señor por estar una vez más con todos ustedes para transmitir desde mi hogar, no a través de la radio La Predicadora, nuestro programa, no la desposada. Gloria al nombre del Señor. Señor bendiga a cada uno de los hermanos que están en la emisora y a todos los hermanos que nos escuchan. Un abrazo para cada uno, hermanos amados. Agradecido al Señor por este fin de semana, esta reunión que hemos tenido con los hermanos y bueno, siempre gozándonos con la palabra, ¿no? Y con la comunión con los hermanos, que el Señor bendiga grandemente. Bueno, hermanos, un abrazo cariñoso en el Señor a cada hermana y hermano que nos escucha desde muchos lugares. Y vamos a hacer una oración y vamos a empezar con la palabra de Dios de este día. Señor, estamos delante de ti, en presencia de ti, para que tú nos bendigas a través de tu palabra, que tú abras los ojos del entendimiento, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas. Gloria al nombre del Señor. Bendice, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que tú abras los ojos del entendimiento de todos los hermanos y hermanas, Señor, que llegaron a ser tus hijos por medio de la fe en tu palabra. Señor, ayúdanos a entender tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor, para que podamos, Señor, ser uno con Cristo, para poder, Señor, llevar, Señor, a cabo el propósito que tú tienes y que te has trazado desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, ya estamos meditando la palabra del Señor, ¿vio? No, la intención siempre es edificar a la iglesia, que los hermanos puedan ser edificados por medio de ella, de la palabra. No, la palabra es la palabra de Dios, no es el pensamiento humano ni filosófico, no es un pensamiento que trata de convencerlo, ¿no? Sino que es una palabra que trata de ganar su corazón para que usted pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. Es la palabra, la bendita palabra del Señor. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, ¿no? A él le gustaba hablar mucho de la palabra de la cruz. Oh, gloria al nombre del Señor. Y entonces Pablo le decía: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que habéis sido bautizado en mi nombre. Y también bauticé a la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Y también ahí en el capítulo 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿No? Ese es el propósito que Pablo tenía cuando viajaba, ¿no? Era presentar a Cristo crucificado, ¿no? Y sí, porque como muchas veces lo hemos dicho, este Cristo crucificado es el Salvador, el que nos puede salvar o puede salvar al alma del hombre de la condenación eterna y del juicio eterno, del infierno y del lago de fuego. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de poder salvarse de ese destino, porque todos los hombres tienen el destino, nacidos en Adán, tienen ese destino de ir a la muerte eterna, al juicio eterno. Gloria al nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo, él entendía que
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado era lo único que le podía permitir al hombre salvarlo y darle la vida eterna, ¿no? Y eso es maravilloso, esa es una bendición que nosotros le estamos llevando a la humanidad, que estamos llevando al hombre que no conoce a Dios, a las nuevas generaciones que van viniendo y que no tienen conocimiento de estas cosas, decirles a ellos que hubo alguien que les amó en algún momento y que les ama todavía, ¿no? Y que dio su vida por ellos para que ellos no caigan en esa condenación, ¿no? Y en esa separación de su Creador, sino que ellos tengan esperanza de que algún día ellos se puedan encontrar con Dios y con su Hijo Jesucristo por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y el Evangelio de la cruz habla justamente de la cruz, ¿no? ¿Qué aconteció en ese lugar? ¿No? Sabemos que ya hace 2000 años atrás hubo un lugar que se llamaba La Calavera, ¿no? Porque ahí se crucificaba a los que eran condenados, ¿no? Por delitos. Y entonces eran crucificados allí, exhibidos públicamente, ¿no? Para que todo el mundo viera, ¿no? Y bueno, y Jesús, el Hijo de Dios, que no tenía ningún pecado, que no había cometido ningún delito, él fue exhibido públicamente en una cruz hace 2000 años atrás, para que todo aquel que en él, para llevar nuestros pecados, para llevar nuestros pecados. Él llevó lo que nosotros merecíamos, él lo llevó en la cruz del Calvario. Él gustó la muerte por todos, ¿no? O por muchos, como dirían algunos, ¿no? Pero dice que gustó la muerte por todos. Y bueno, y eso de que gustó la muerte habla de que Él ocupó nuestro lugar, ¿no? Porque nosotros tendríamos que haber sido crucificados, ¿no? Nosotros tendríamos que haber padecido eternamente y para siempre ese sufrimiento que Jesucristo padeció, ¿no? Y este hombre, Jesús, un hombre santo, un hombre que siempre obedeció a Dios, que siempre anduvo en la voluntad de Dios agradable y perfecta, este hombre logró, ¿no?, que Dios nos justificara a nosotros, no por cuanto Él tomó el lugar que nosotros merecíamos, porque Él no merecía morir en la cruz del Calvario, Él no merecía la muerte que Él experimentó, el sufrimiento que Él experimentó, porque Él no había pecado en Él, ni había pecado nada. Pero sin embargo Él dijo, yo tomaré el lugar del pecador. Y acá hay una cosa muy interesante, ¿no? Que Jesús, si bien nosotros lo personificamos, decimos, cuando hablamos de la cruz, decimos que Jesús ocupó mi lugar en la cruz. Cada uno personifica a Jesús como consigo mismo. Pero verdaderamente Jesús ocupó el lugar de ¿quién? Del pecador. Y todos los que nacemos en Adán somos pecadores. Aún de niños venimos con esa ponzoña, con el pecado dentro de nosotros, por eso morimos, porque la paga del pecado es la muerte. No, todo lo que hacemos desde niños es pecado, porque no lo hacemos para la gloria de Dios, sino para el goce y el disfrute de la carne, que va en contra de Dios. Porque la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Bueno, entonces Jesús ocupó nuestro lugar en el Calvario, en la cruz. ¿El lugar de quién? Del pecador. Nosotros éramos pecadores, pero ahora no somos pecadores. Si bien tenemos debilidades en nuestra naturaleza humana, no tenemos las concupiscencias en nuestro cuerpo humano, pero no presentamos nuestros cuerpos para que las concupiscencias de nuestra carne se manifiesten, no satisfacemos las concupiscencias de la carne, porque ahora nosotros hemos entendido que ahora este cuerpo es para Dios, porque así como hemos manifestado la injusticia, ¿no?, a través de este cuerpo,
haciendo obras, ¿no?, vergonzosas, haciendo lo que no era agradable a Dios. Presentábamos nuestros miembros para gozarnos en la carne y gozarnos de este mundo. Más ahora hemos entendido que hemos tenido un nuevo nacimiento por medio de la fe en Jesucristo. Lo hemos recibido a Jesucristo. ¿A qué Jesús? Aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que resucitó de entre los muertos. Le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, por la fe hemos tenido un nuevo nacimiento. Ya no somos lo que éramos antes. Antes veníamos de Adán y ahora nacemos de Dios. Primero nacimos de Adán, pero ahora tenemos un nuevo nacimiento. Ahora nacemos de Dios, hemos nacido de Dios por medio de la vida de resurrección. Por eso en la vida que nosotros tenemos ahora es una vida resucitada. ¿Por qué? Porque primeramente Jesús murió y después resucitó. Y Él nos dio una vida de resurrección. Esta vida de resurrección sabemos que venció al mundo, venció la carne, venció al diablo, venció al pecado, venció la muerte. Esta vida de resurrección. Y bueno, y ahora nosotros tenemos esta nueva vida, y ahora esta nueva vida quiere manifestarse a través de nosotros, y sabemos nosotros, porque hemos aprendido por la palabra, que la única manera que esta vida se manifieste, que nosotros nos consideremos, en cuanto a la vieja vida, nos consideramos muertos juntamente con Cristo. Porque hemos muerto con Cristo. Cuando Cristo murió, yo morí con Cristo. ¿Quién? El pecador. Es decir, que en esta palabra, el pecador fue juzgado. Ahí entran todos los hombres nacidos de Adán que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí entran todos los hombres nacidos de Adán. Ellos murieron juntamente con Cristo. Los que reciban a Jesucristo. Su hombre pecador murió. Y ahora Dios juzgó al pecador y lo condenó, ¿no? Y ahora ya no puede juzgar nuevamente al pecador. ¿Por qué? Porque ya lo juzgó. Ya lo juzgó al pecador y lo declaró culpable. Y entonces fue a la cruz el hombre pecador. Fue a la cruz y fue juzgado todo lo que él era, ¿no? En su pasado, en su presente y en su futuro. Fue juzgado completamente el hombre pecador. Y ahora Dios no nos puede juzgar a nosotros como pecadores, porque nosotros ya no somos pecadores, aunque tenemos una naturaleza humana débil, un cuerpo que contiene las concupiscencias. Ya no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios santos, ¿no? Separados del pecado para Dios, separados del mundo para Dios. ¿Entienden eso, hermano? Y eso es un gozo para nosotros, porque ahora cómo yo me veo a través del espejo, que es la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios es el espejo que nos muestra a nosotros lo que nosotros somos ahora. Y nosotros somos una nueva creación. Somos hijos e hijas de Dios, lavados y comprados con la sangre de Cristo. Este cuerpo ya no nos pertenece, este cuerpo es de Dios, es para que Dios pueda usar nuestro cuerpo humano a fin de que nosotros manifestemos una vida de justicia, ¿no? Una vida de amor, una vida de misericordia, una vida de contemplación, una vida digamos, de ayuda para aquellos que necesitan y así. Una vida de justicia. Entonces ahora nosotros, fíjese, cuando la Biblia dice que Cristo ocupó el lugar del pecador, está hablando de todos aquellos que reciban a Jesucristo y que eran pecadores, porque ahora ya no lo son más, sino que ahora son hijos de Dios. Y si bien la carne está en nosotros, ¿no? Las concupiscencias están en nosotros, si bien a veces esta carne se puede manifestar, y cuando la carne se manifiesta, las concupiscencias se manifiestan, da a luz el pecado, pero eso ya no somos nosotros lo que hacemos, sino el pecado que todavía no fue juzgado en mi carne. Las concupiscencias que no fueron juzgadas en mi carne, ¿no? Eso todavía se manifiesta. ¿Y por qué no fueron juzgados? Porque todavía no fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, ¿no? Muchos hermanos todavía tienen los ojos del entendimiento, ¿no? Todavía cerrados, y entonces ellos no pueden entender cómo pueden deshacerse, ¿no? O cómo pueden dejar de pecar, ¿no? Porque muchos hermanos, desgraciadamente, continúan
pecando, no por sí, sino que hay un poder que los lleva a ellos a pecar, como dice ahí en Romanos capítulo 7, el mal que hago ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí vamos a leerlo. Pero en nosotros muera el mal, en la carne, pero aún la carne tiene que llegar a ser separada de las concupiscencias, ¿no? O ser de alguna manera restringida por el poder de Dios para que sirva la carne a la nueva creación. Porque el mayor servirá al menor. ¿Quién es el mayor? La carne, porque nació primero. Después, el menor tiene el espíritu, porque nosotros nacimos después, en el espíritu, con una vida de resurrección. Y ahí Pablo dice aquí, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, ese a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, más efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces ahora fíjese, ¿dónde mora el pecado? En la carne, a través de las concupiscencias. Por eso nosotros tenemos que, por medio del conocimiento revelado de su palabra, tenemos que entender que hemos recibido el Espíritu Santo, porque la lucha de la carne es contra el Espíritu, no es contra nosotros, ¿no? Nosotros ahora estamos en Cristo. La lucha de la carne es contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mantiene con su poder en estado tranquila, amortizada, nuestra carne para que sirvamos en novedad de vida o en el Espíritu. Entonces, ahora Dios nos juzgó a nosotros como pecadores en Cristo. Quiere decir que Cristo recibió el castigo que todos los pecadores se merecíamos. Entonces, eso ya lo juzgó Dios. Y el juicio es una vez y para siempre. Dios ya nos juzgó como pecadores. Por ejemplo, nosotros en este mundo cometemos un delito. Robamos en un almacén, póngale. Entonces, nos encuentran culpables. Y bueno, y entonces la justicia me juzga como culpable y me condena. Póngase que me condenen a 20 años, 20, 40 años de cárcel, 100 años de cárcel por el delito que yo cometí. Una vez que yo cumplí esa condena, la justicia ya no me persigue más. También puede ser el caso de un hombre que cometió el pecado, cometió un delito y huye de la justicia y la justicia lo persigue hasta que lo alcanza, la justicia lo alcanza y lo juzga a ese hombre y le dan 500 años de cárcel. Ya lo juzgó y ese hombre pagó esos años de cárcel y ahora es libre, porque ya pagó la condena. Bueno, Jesús ocupó el lugar del pecador y el pecador fue juzgado en Cristo, ¿no? Y ahora el pecador fue muerto, porque merecía la muerte, murió el pecador, descendió a la sepultura, ¿no? Descendió al infierno y resucitó ese hombre, resucitó porque ya había cumplido con la sentencia, fue crucificado, muerto y sepultado, y ahora ya cumplió con la sentencia el pecador. O Jesús, que ocupó el lugar del pecador, él cumplió la sentencia. Entonces, ahora Dios juzgó al pecador, lo condenó. ¿A qué lo condenó? A la muerte, a la sepultura, ¿no? Y bueno, y aún al infierno. Entonces, ahora este pecador, una vez que cumplió la sentencia, resucitó. Pero ya no resucitó el pecador, ya resucitó una nueva creación, una nueva criatura, que no tiene nada que ver ni con el pecado, no está relacionado con el pecado nunca más. ¿No? Es el Hijo de Dios quien, bueno, así también ahora tenemos que entender
que Dios a nosotros ya no nos puede juzgar como pecadores, porque como pecadores ya fuimos juzgados. Dios no puede juzgarnos nuevamente como pecadores, porque para poder juzgarnos como pecadores tendríamos que juzgarnos en Cristo. Y Cristo ya no puede venir a morir nuevamente en la cruz del Calvario, porque Él ya lo hizo una sola vez. Él murió una sola vez, como dice ahí en Romanos, capítulo 6. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque el haber muerto al pecado murió una sola vez, para vivir para Dios. Mas Él, al vivir a Dios, vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivo para Dios en Cristo Jesús. Entonces, el Evangelio de la Cruz trata eso. No trata de lo que pasó en la cruz del Calvario. El Evangelio trata de que Jesús ocupó nuestro lugar como pecador. Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, ¿no? Él se hizo pecado. Entonces, ahora Dios nos juzgó en Cristo y en Cristo nos condenó. Jesús recibió la condenación y cumplió la condena, porque Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, pero ahora resucitó, pero no ya como el Señor Jesús, sino como el Señor Jesucristo, ¿no? El pecador quedó deshecho, pero lo que resucitó es una nueva creación. Y esta es la nueva noticia. La buena noticia, la nueva noticia es que usted como hijo de Dios nunca más puede ser juzgado como pecador, sino que siempre usted va a ser juzgado como hijo, conforme a sus hechos. Porque nosotros como hijos de Dios seremos juzgados conforme a los hechos, ¿no? ¿Y cuáles son nuestros hechos? La fe, ¿no? Lo que nosotros creemos, no lo que nosotros hacemos. Nosotros ahora creemos que somos una nueva creación en Cristo, ¿no? Que somos el nuevo hombre, la nueva creación. Y nosotros ahora entendemos la cruz. El Evangelio de la Cruz entendemos que nuestro viejo hombre murió, fue crucificado, muerto y sepultado, recibió una sentencia, ese pecador, ese hombre pecador que usted era, que yo era, o esa mujer pecadora que usted era, ese recibió una sentencia, y que esa sentencia Jesús la cumplió por nosotros, ¿no? Pero Jesús no quedó, si bien nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo, también nos identificamos con la resurrección de Cristo. Nosotros, una vez que entendemos el Evangelio de la Cruz, nosotros ya no nos identificamos con el hombre pecador, ¿no? Porque el hombre pecador murió, el viejo hombre murió, fue crucificado, muerto y sepultado, el hombre pecador. Pero y ahora resucitó una nueva creación. Ahora nosotros nos identificamos como la nueva creación, ¿no? Con una nueva vida, con una vida completamente separada del pecado. Porque la vida que nosotros recibimos es la vida que no se puede relacionar con el pecado. Ahí en Romanos capítulo 1, en el versículo 3, 4, por ahí, dice, en el 4, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad. En algunos las Biblias dice según el Espíritu de su santidad. Es decir, el Espíritu es la vida, ¿no? Según Él fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de su santidad. El Espíritu de su santidad es la potencia de Dios, ¿no? Esa potencia lo resucitó a Cristo de entre los muertos, ¿no? Y esa potencia, esa vida que Jesucristo resucitó, no se puede relacionar con el pecado. Nunca más. Nunca más nosotros podemos deleitarnos en el pecado, ¿no? Si nuestro cuerpo humano, después de haber sido salvados, nuestro cuerpo humano peca, ese pecado va a producir en nosotros tristeza, angustia, quebranto, y también va a producir muerte, ¿no? Entonces es necesario reconocer
¿no? Reconocer que ahora estamos en Cristo, reconocer que ahora somos una nueva creación. Porque muchos dicen, pues cuando uno peca se tiene que arrepentir. Y eso es verdad. Pero ¿qué significa arrepentirse? Significa tener un cambio de mente. Entonces, ahora yo, ¿por qué tengo que tener un cambio de mente? Porque no tengo que volver a pecar. No tengo que volver a hacer eso. Entonces, porque eso me produjo tristeza, me produjo dolor. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de la cruz, me ayuda a mí a vivir una vida sin pecar. ¿Por qué? Porque el hombre pecador murió. Usted ya murió. ¿Cuándo murió? Cuando Cristo murió. Porque Dios nos juzgó en Cristo, a todos aquellos que creemos en Jesucristo, nos juzgó en Cristo, ¿no? Y Cristo ocupó nuestro lugar y nosotros ocupamos el lugar de Cristo. Cuando Cristo fue juzgado, entre comillas, él fue declarado hijo de Dios. Perdón, él fue declarado justo, sin culpa. Bueno, y nosotros fuimos juzgados como pecadores y hemos sido declarados culpables. Cristo sin culpa y nosotros culpables. Entonces la sentencia para nosotros era la muerte y la condenación. Ahora Cristo recibió la muerte y la condenación y la cumplió, ¿no? Entonces quedó todo solucionado en cuanto al pecador. Ya Dios resolvió el problema con el pecador que creyó en Jesucristo. Ahora esa persona recibió la muerte y recibió la condenación, ¿no? Y ahora esa nueva persona no quedó ahí condenada, sino que resucitó. Los que creemos en Jesucristo, los que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos resucitado juntamente con Cristo. Porque cuando Cristo resucitó, nosotros también hemos resucitado con Él. Y ahora nosotros hemos resucitado y hemos sido declarados hijos de Dios con poder por medio de la resurrección de Cristo. Porque dice que en el 4, el cual fue declarado hijo de Dios con potencia, y así nosotros fuimos declarados hijos de Dios con poder. ¿Vio? Con potencia. ¿Dónde está esa potencia? En el Espíritu, en la vida de santidad que hemos recibido. Esta vida de resurrección, que es la vida de Dios, del Padre, esta vida no se puede relacionar con el pecado. Por eso nosotros tenemos el Espíritu de su santidad. Eso es lo que tenemos nosotros. Es una vida que no puede pecar. Porque aquel que nació de Dios no peca, no practica el pecado, dice Primera de Juan. No, porque ha nacido de Dios. Porque si nosotros decimos que podemos pecar, entonces la vida que nosotros tenemos, la vida que hemos recibido, nos lleva a pecar. ¿Quién nos llevaba a pecar antes nosotros, antes de conocer, antes de ser salvos? La vida de Adán. Esa vida nos llevaba a pecar. No, pero ahora la vida que hemos recibido por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, esa vida no nos lleva a pecar. Nos lleva a no pecar. ¿No? Esa vida se deleita en no pecar. Esa vida se deleita en la justicia, no en la injusticia. Esa vida se deleita en el amor, en la misericordia, en la paciencia, en la bondad, en la mansedumbre, ¿no? Esa vida se deleita en esas cosas. Cuando esa vida se manifiesta en nosotros, nosotros experimentamos esos sentimientos a través de nuestra alma santificada y regenerada. Por eso es muy importante predicar la cruz, el Evangelio de la cruz. Porque el Evangelio de la cruz es el único que va no solamente el único que va a salvar al pecador de su destino, sino que el Evangelio de la cruz va a transformar a aquel que tuvo un nuevo nacimiento en un hombre espiritual. Porque nosotros no podemos no llegar a ser un hombre espiritual si no terminamos el dilema, ¿no?, de que la vida del hombre viejo ya murió, el hombre viejo ya murió, el hombre pecador murió. Mi vida vieja se terminó. Tu vida vieja se terminó. Una vez que vos recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, esa vida ya está terminada, ¿no? Nosotros, aunque nuestro cuerpo manifestó en alguna medida algún pecado, ¿no?, nunca fue de nuestro deleite pecar. Lo que pasa es que no teníamos el conocimiento para no presentar nuestros miembros a la injusticia,
para no darle lugar a las concupiscencias de la carne, porque las concupiscencias de la carne, una vez que son exhibidas, producen el pecado, y el pecado la muerte. Todo eso nosotros no lo entendíamos, lo entendimos por medio de que otro vino y nos explicó. ¿Quién? El otro, Dios. Dios nos explicó. Por el Espíritu Santo, Él usa hombres, ¿no? Hombres y mujeres, mejor dicho, vamos a decir así. Él usa la nueva creación para hacernos entender a nosotros las cosas espirituales. Y en la nueva creación no hay hombre ni mujer, sino es la nueva creación. Entonces, qué importante es predicar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es hacerle ver a los hijos de Dios y aún a aquellos que no son hijos de Dios, que por un lado los hijos de Dios pueden entender, ¿no?, que su vieja vida terminó ahí en la cruz. Yo siempre miro y observo, ¿no?, que hay muchas iglesias que tienen el crucifijo allá en el púlpito, ¿vio? Pero sin ninguna imagen ahí, solamente está la cruz. Y dice, bueno, y es de esa manera ellos dicen, nosotros tenemos la cruz pero sin Jesús. Y entonces dicen, nosotros estamos diciendo que Jesús resucitó, y ponen la cruz allá adelante del púlpito, y la gente está frente a la cruz. Pero no se están dando cuenta que el que está delante de la cruz es el pecador, que necesita identificarse con la muerte de Cristo. El Hijo de Dios tiene la cruz atrás, en la espalda. Es decir, que nosotros ya hemos pasado la cruz. La cruz es la puerta por donde nosotros entramos, es la puerta de salvación, por así decirlo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces ahí está la cruz, la puerta, en la cruz. Entonces nosotros, al poner la cruz adelante de nuestros púlpitos, le estamos diciendo, estamos dando un mensaje a los hermanos que ellos son pecadores. ¿Por qué no ponemos la cruz en la puerta cuando entramos? Ahí tiene que estar la cruz, no en el púlpito allá arriba, porque el púlpito ya ahí es como dice el libro de Hebreo, ahora tenemos entrada por la fe, ¿no?, a los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Ahora tenemos lugar al reino de Dios, ¿no? Porque cuando nosotros entramos en la iglesia, entramos en el reino de Dios, a escuchar su palabra, a alabar, a glorificar, no como pecadores, sino como una nueva creación, como santos, ¿no? Por eso, qué maravilloso poder entender estas cosas. Poner una cruz delante de la iglesia, ahí en el púlpito, ¿no? Parece muy santo eso. Pero sin embargo eso es un tropiezo. ¿Para quiénes? Para aquellos que fueron salvos. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen la cruz delante de sí, ¿no?, creyendo que ellos son pecadores. Está bien, Cristo resucitó, ya no está en la cruz, pero yo soy un pecador, dicen. Tienen la cruz delante, pero cuando la cruz queda atrás, ya nosotros pasamos por la puerta. Y ahora soy santo, ahora ya no soy un pecador, ahora he tenido un nuevo nacimiento. Ahora, todo este tema que estamos conversando en esta mañana tiene una importancia. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nunca nos puede juzgar como pecadores, nunca más, a nosotros, los que hemos creído. Nunca más nos puede juzgar como pecadores, porque nosotros dejamos de ser pecadores a través del nuevo nacimiento. Dios siempre nos va a juzgar como hijos. Y sabemos que los hijos de Dios no compadecerán delante del gran trono blanco que dice ahí en el libro de Apocalipsis, creo que en el capítulo 20, ahí habla del gran trono blanco. Y ahí dice quién serán juzgados. ¿Por qué serán juzgados ahí delante del gran trono blanco? Porque su nombre no fue escrito en el libro de la vida. Serán lanzados al lago de fuego. Pero nosotros nosotros los hijos de Dios, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a ser juzgados no como pecadores, sino como hijos delante del tribunal de Cristo.
para que cada uno reciba su recompensa, conforme a lo que haya hecho, estando en el cuerpo, porque la recompensa no es la misma para el vencedor total que para aquel que es vencedor nada más. Porque todos los hijos de Dios son vencedores. Aquel que cree en el Hijo de Dios ha vencido al mundo. Es decir, que en el momento que creyó ya es un vencedor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Entonces nosotros vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo, no para condenación, sino para recibir nuestra justa recompensa. Ahora, nosotros tenemos que anhelar la recompensa más alta. ¿Cuál es la recompensa más alta que un hermano puede alcanzar, un hijo de Dios? ¿No? Aceptando la cruz, habiendo aceptado que Cristo ya lo juzgó como un pecador, que Él no va a ser juzgado como un pecador, que ahora Él va a ser juzgado como un hijo de Dios, ¿no? Y bueno, y como hijo de Dios Él quiere recibir la mayor recompensa. ¿Cuál es la mayor recompensa? La mayor recompensa, entre otras cosas, es ser semejante a Él en la resurrección. Es decir, recibir un cuerpo semejante a la gloria suya, semejante a la gloria suya. Eso, ¿cómo lo recibimos ese cuerpo? Siendo vencedores. ¿Cómo vencemos? Por la fe. Por la fe vencemos. Creemos. Nosotros siempre manifestamos la vida de justicia, no sobre la base para vencer, sino que nuestra base para poder manifestar la vida de justicia es que somos vencedores. ¿No? Que por medio de Cristo nosotros ya hemos vencido. Ahora, como vencedores nosotros manifestamos una vida de justicia, una vida semejante a la del Señor Jesús, semejante a la que manifestó el apóstol Pablo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y que manifiestan todos aquellos hermanos que han sido iluminados por la palabra, ¿no? Porque esta vida de justicia no está relacionado solamente con Jesucristo resucitado ni con el apóstol Pablo como apóstol de la iglesia, sino que esta vida de justicia está relacionada con todos nosotros. Todos nosotros podemos manifestar esta vida de justicia, pero tenemos que identificarnos con lo que nosotros somos ahora. ¿Qué somos ahora? Una nueva creación, un hijo de Dios, una hija de Dios, con una vida poderosa dentro de nosotros, y que esa vida se tiene que manifestar de una manera espiritual natural, ¿no? Vamos a ponerlo así, de una forma natural porque estamos en un cuerpo de carne todavía, y espiritual porque estamos en el espíritu, una vida natural y espiritual, y tenemos que vencer. Jesús venció por nosotros, nosotros tenemos que manifestar sobre la victoria que Cristo obtuvo esta vida de justicia. Eso es el precio de la cruz. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, nosotros nunca pudiéramos hablar de estas cosas, nunca nos hubiera podido gozar de estas cosas, pero Cristo fue a la cruz. Él ocupó el lugar del pecador. Usted y yo, hermana, hermano, nunca vamos a ser juzgados como pecadores, aunque en nosotros se manifieste en nosotros la carne. Nunca usted va a ser juzgado como un hijo de Dios que manifestó la carne y en el tribunal de Cristo, y usted va a tener pérdida por no haber sido un vencedor sobre la carne, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le dio los recursos a usted para que usted fuera vencedor. ¿Qué recurso nos dio a nosotros? El Evangelio de su gracia. Hermanos, os encomiendo a Dios y al Evangelio de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros la herencia. Entonces Dios ya nos dio a nosotros la providuría, nos dio a nosotros todo lo que nosotros necesitamos para poder alcanzar, ¿no?, la más alta recompensa. Alabado sea el Señor. Y ahora, ¿por qué no la alcanzamos? Y porque nosotros no creemos como Israel. Israel tenía la palabra, tenía el oráculo de Dios y no pudieron alcanzar el reino. ¿Por qué? Porque crucificaron al rey. El rey se manifestó a ellos y ellos no le conocieron. No, la fe, la creencia de ellos no fue acompañado con la fe. Y así muchos hermanos no creen que ellos son una nueva creación. Muchos hermanos no creen que son una nueva, que su hombre viejo murió, que ahora la vida que han recibido, esa vida los quiere guiar a una vida de santidad, a una vida de temor de Dios. Ellos no creen, ellos manifiestan la vida de la carne, y al manifestar la vida de la carne,
ellos van a recibir su recompensa. Pero aunque los hijos de Dios manifiesten la vida de la carne, ellos nunca van a ser juzgados como pecadores. Van a ser juzgados conforme a lo que han hecho en la carne. Pero usted va a ser juzgado hija de Dios. Hijo de Dios va a ser juzgado siempre como un hijo de Dios, no como un pecador. Un pecador va directamente al infierno y al lago de fuego. Pecador aquel que no recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, habló eso. Pero nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aunque vivamos la carne, aunque la carne se manifieste en nosotros por la ignorancia, por no habernos ocupado en entender las Escrituras, por no haber recibido el Evangelio del apóstol Pablo, en nosotros vamos a ser juzgados no como pecadores, sino como hijos. Y ahí va a haber pérdida de la recompensa. Eso es lo que el Evangelio de la Cruz dice. El Evangelio de la Cruz dice que Dios no nos puede juzgar como pecadores a nosotros. Nunca más. Él nos juzgó como pecadores en Cristo. En Cristo nos juzgó. Y pastor, ¿y si yo peco, qué pasa? Dice que si nosotros presentamos nuestros miembros para pecar, entonces dice que eso va a producir muerte prematura, enfermedades y muchas consecuencias. Y después usted va a tener pérdida de su herencia. No, por eso no presentemos, como dice en Romanos 6, 18 y 19, creo que dice. Fíjese lo que dice. Humanas cosas digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando fuiste siervo del pecado, nosotros no somos siervos del pecado, somos siervos de Dios, hijos de Dios, eras libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, Dios, si el pecado se manifiesta en nosotros, es muerte. Mas la dádiva, la recompensa de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Es claro la palabra, el Evangelio de la Cruz. Predicar el Evangelio de la Cruz es un tema muy hermoso, precioso, y que se necesita ser reiterativo, porque este tema se puede abordar de muchos lados. Y antes de hablar de otras cosas, ¿no?, que las personas no entienden, ¿no?, es mejor hablar de estas cosas. Porque este mensaje de la cruz está dirigido tanto al pecador como al creyente. ¿No? Al creyente. Muchos creyentes dicen que son pecadores. Y eso anulan completamente el sacrificio de Cristo. ¿No? Una persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador ya no es un pecador. Usted ya es un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero pastor, yo ayer pequé. Bueno, usted como hijo de Dios no puede pecar. Porque aquel que es nacido de Dios no puede pecar. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? La carne se manifestó. Entonces la carne tiene la concupiscencia y la concupiscencia da a luz al pecado y el pecado da a luz la muerte. ¿Dónde está eso, pastor? Vamos a leerlo ahí en Santiago, en el capítulo 1 de Santiago, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de lo malo, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que está en la carne, por supuesto, es atraído y seducido. Y la concupiscencia que está en la carne, ¿no?, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo cumplido, visto, engendra muerte. Amados míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. La palabra es la simiente, para que seamos primicia de su criatura. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra inquirida, implantada, la cual puede hacer salva vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este es semejante al hombre que considera un espejo en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue. Y luego se olvidó que tal era él. Mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es la ley de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, tal será bienaventurado en su hecho, ¿no? Bueno, y así usted después puede seguir en la lectura. Por eso es maravilloso el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz dice que yo no voy a ser juzgado como pecador, nunca más. Usted, aunque hoy no pueda estar venciendo alguna debilidad que usted tiene en la carne, no, que usted no tiene que vencer esa debilidad, porque no la va a poder vencer. Usted tiene que creer que esa debilidad fue crucificada, que Cristo la crucificó, que Cristo la llevó a la muerte, a la sepultura, al infierno, y fue deshecha ahí esa debilidad. Usted tiene que creer en la victoria que Cristo obtuvo, no sobre todas esas debilidades que están en usted. Cristo le dio la victoria. No trate usted de vencer, no trate usted de tener la victoria sobre aquello que le está llevando a hacer lo que no tiene que hacer. Usted tiene que creer que Jesucristo ya le dio la victoria, porque fue real. Jesucristo, ¿no?, venció la muerte. ¿Qué produjo la muerte? El pecado, ¿no? El pecado. ¿De dónde nació el pecado? De las concupiscencias. Bueno, y eso nos hacía pecadores a nosotros. Jesucristo llevó todo lo que nosotros éramos, lo que éramos en nuestra carne, lo que éramos en nuestra alma, lo que éramos en nuestro espíritu. Él lo llevó todo a la cruz, lo enterró, ¿no? Fue a la parte más profunda de la tierra, fue consumido y resucitó como una nueva creación, sin relación con el pecado. Ahora usted tiene que creer que su viejo hombre fue muerto, fue crucificado, muerto y sepultado, y tiene que creer que usted ahora resucitó como una nueva creación. Y en la nueva creación no hay conciencia de pecado, porque el pecado ya no existe para nosotros. Nosotros no pensamos en el pecado, porque la vida que nosotros hemos recibido ya no nos lleva a nosotros a pensar que somos pecadores, o ni siquiera produce esa vida el deseo de pecar en nosotros. Entonces, pastor, ¿por qué tengo deseo de pecar si esa vida no? Porque todavía usted está viviendo una vida en la carne. En la vida en la carne están las concupiscencias. Por eso tenemos contacto con el mundo, por eso podemos ser con el mundo, de alguna manera, tener comunión con el mundo por medio de la carne. Pero nosotros se nos prohíbe, nosotros vivir conforme a la carne, entre comillas se nos prohíbe, ¿no? La gracia nos ruega que nosotros no presentemos nuestros miembros para vivir en la carne, sino que nos presentemos como hijos de Dios, a Dios mismo, para manifestar la justicia de Dios. Estas cosas son preciosas, maravillosas, para cuando uno las entiende. Uno no las puede disfrutar hasta que las entiende. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta mañana, tratar de que usted entienda, hija de Dios, hijo de Dios, que usted ya no es un pecador. Usted ya fue juzgado como pecador y usted como pecador recibió la muerte, la crucifixión, la muerte y la sepultura, no como pecador, en la persona de Cristo. Ahora usted resucitó como una nueva creación, como un hijo de Dios. Dice, porque fue declarado hijo de Dios con poder en la resurrección. Recuperó todo aquello de lo cual él se había despojado, porque él se despojó a sí mismo, haciéndose. Vamos a leerlo, porque leerlo es tan precioso, no es lo mismo parafrasearlo o decirlo así nomás que leerlo. Fíjese lo que dice acá. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, ¿no? Sin embargo, se negó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Pero él le recuperó, en la resurrección, él recuperó todo lo que se había despojado, porque dice que fue declarado Hijo de Dios, ¿no? Después de haber crucificado la vieja vida de que nosotros teníamos, después de haber llevado la culpa que nosotros merecíamos. Él fue resucitado con poder, dice, porque dice acá, el cual fue declarado Hijo de Dios, ¿no? Con potencia, según el Espíritu de su santidad, por medio de la resurrección de los muertos, de Jesús nuestro Señor. Entonces, predicar el Evangelio de la cruz es un misterio esclarecedor. Tenemos que llevar este mensaje a la iglesia, no para que sean salvos, porque ellos ya son salvos, no para que sean hijos de Dios, porque ellos ya son hijos de Dios, no para que sean santos, no, porque ellos ya son santos, sino que ellos tenemos que predicar la cruz dentro de nuestras iglesias para que los hermanos se identifiquen con lo que ellos son en Cristo, en el Cristo resucitado. ¿No? Si así como Cristo resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte? Es decir, en la muerte de Cristo nosotros fuimos bautizados, porque somos sepultados juntamente con Él en la muerte, por medio del bautismo, por medio de la muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por la vida del Padre, ¿no? Por el Espíritu del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Vio? Ahora podemos andar en novedad de vida, pero no tratando de vencer, sino vivimos en novedad de vida sobre la victoria que Cristo obtuvo. Nosotros no tenemos que vencer, nosotros somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No hacemos otra cosa que vencer. Vencer y vencer por medio de la fe. Vencemos por la fe. Cristo murió, ¿no? Yo morí en Cristo. Mi hombre viejo murió. ¿No? El cuerpo del pecado fue destruido para que no sirva más el pecado. Sobre la victoria de Cristo, ahora yo tengo victoria. No puedo tener victoria sin Cristo, ¿no? Porque por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de la cruz. Porque Jesús no solamente Dios nos hizo, Dios nos dijo que nos amaba, sino que Él vino a la cruz y murió en la cruz, despojándose a sí mismo de todo lo que Él era. Por eso, hermanos amados, hermana, tome su posición en Cristo. No diga que yo soy un pecador, porque eso es anular lo que Cristo hizo por usted. Si usted es un pecador, ¿cómo va a ser salvo? ¿No? Porque fíjese que hay 3 palabras. Romano, y con eso vamos terminando. Romano 10, versículo 8 y 9. Dice más que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, 3 palabras. Confesamos, creyeres y serás salvo. Entonces, nosotros ya hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor. Creímos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Somos salvos. Porque ¿cuándo somos salvos? Cuando confesamos y cuando creemos. Será salvo. Fíjense. Señor les bendiga grandemente, amados hermanos, que este programa haya sido de bendición para su vida. Le invito a que usted se suscriba a nuestro canal para que esta palabra corra, para que esta predicación corra, que las escuche mucha gente, muchos hermanos, en muchos países, en muchas provincias. Suscríbase a nuestro programa, denle like, ¿no? Que significa me gusta, para que otros, todos los que usted tiene como amigos, los celulares, ¿no? Pues ellos también lo puedan escuchar. Comparta la palabra de Dios. Si usted cree que esta es la verdad, que esta es una palabra de bendición para otros, compártala. ¿No? De esa manera usted tal vez no sea un evangelista, usted tal vez nunca vaya a hablar a las multitudes, pero esta es una forma de extender el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbase a nuestro canal
Ayúdenos a llevar la palabra de Dios, a sembrar la buena semilla que es la palabra de Dios. Les mando un abrazo, hermanos. Señor, te doy gracias por haberme permitido estar en este programa de radio, en La Predicadora. Bendice ahora nuestro programa que está a cargo del hermano Nicolás Blanco y su amada esposa. Señor, ayúdales, úsales para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados. Nos estamos escuchando el viernes.